Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el Quinto Poder. Yo soy Mildred y esto es la Caja de Cuentos. Son las 10:14, estamos comenzando esta emisión del 17 de febrero del 2013. Gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias, por aquí veo a Araceli Barbosa. ¿Cómo estás, muchacha? Buenas noches. Vemos a Santa Merlina, que se vino directamente desde las pizzas más deliciosas y más engordadoras posibles hasta su computadora para estar acompañándonos en este stream. Perrito Zombie y Césare se quedaron todos muy arriba con el tema de The Cure. Veo aquí a Black Perversia, buenas noches. Mikey andaba por aquí, mudo. En fin, todos los que, Iván Gaba, todos los que nos escuchan en los matorrales también, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, en realidad el día de hoy, como una forma de respeto hacia ustedes, yo pensaba no dar un programa porque no tuve mucho tiempo para prepararlo. Ha sido una semana caótica, sumamente complicada. Lo comentaba ya Led la semana pasada. Preparar un programa es algo un poco complicado. Yo preparaba 5 en una semana, ahora ya nada más preparo 4. Entonces, sin embargo, el programa de Oli del día de ayer, pues me dejó un sabor de boca muy amargo. Yo creo que a muchos. Y pues quisiera cerrar esta semana. Me choca tener que dar disculpas por cosas que no he hecho. Pero me hubiera gustado preparar este programa de una manera diferente. Sin embargo, a veces hay circunstancias que nos rebasan. Y sin embargo sí decidí a última hora pues compartirles algo que se llama La Fábula del Homo Sapiens. Es un ensayo de Eliseo Alberto, este escritor cubano que vivió en México, se exilió en México, ganador del premio Alfaguara por Caracol Beach. No sé si ustedes leyeron esa novela, ganadora del premio Alfaguara. Un súper escritor. Y quiero retomar algo poco conocido de él. Esta fábula del Homo Sapiens, incluso algún amigo de él se la sugirió llevarla al cine, porque parece tener todos los elementos para una historia cinematográfica. Yo me quedo con el perfil literario, la verdad. Me gusta más imaginarme ciertas cosas. A ciertos personajes prefiero no ponerles rostro. Y quisiera terminar esta semana y amarrar un poco lo que no sé si sea casual o sea que está por ahí flotando en el aire. Todos los programas que ha tenido, por ejemplo, Braulio Cisneros, Oli en su programa de ayer, los últimos de Brayes en torno a toda la voracidad humana y a cómo depreda el planeta en pos del progreso y el consumo, y define la obsolescencia de muchas cosas, entre productos, personas, ecosistemas, animales que se vuelven números, en fin, estamos en el apocalipsis ahora, como esa película. Y pues sin más preámbulos, quisiera compartirles esto. Me gustaría que mientras yo lo voy narrando, y como no tuve oportunidad de preparar imágenes para que esto se vea bonito, traten de llevar a su mente las imágenes que ustedes deseen, pónganle el rostro que ustedes deseen, que eso es muchísimo más divertido. Y bueno, vamos a escuchar esto, escrito por Eliseo Alberto en la década de los 90, y dedicado a Tomás Gutiérrez Alea, Titón, que cree en esta historia cinematográfica. Y comienza con esta frase: un hombre bueno, pero tímido, puede ser más útil a la comunidad que un valiente. Esta frase es de Charles Darwin y la escribe en El origen del hombre. Perdón, siempre la tosedera. No sé cómo es que les gusta este programa, según me comentan, si nada más me la paso tosiendo y haciendo ruido. Se merecen un premio, caray. La fábula del Homo Sapiens.
Capítulo 1. El alcalde de la cárcel metropolitana de la gran ciudad dijo que González era el hombre y no se equivocó. El recluso José González y González, emigrante de origen cubano, condenado a cadena perpetua, era el candidato ideal para el experimento. Los doctores, psicólogos y veterinarios que estudiaron el caso estaban sorprendidos y felices. A pesar de las rudas condiciones en que había vivido ya 15 años en cautiverio el reo, este tenía una dentadura perfecta, unos pulmones sanos y salvos, un hígado que daban ganas de comérselo y un corazón bien plantado en la tabla del pecho. En fin, la salud de un toro. Lo sometieron a cuanta prueba pueda imaginarse, con los equipos más sofisticados que pueden concebirse, y en todas aprobó con notas excelentes. Cuando le cortaron el cabello y le limpiaron el cutis con cremas de foca, descubrieron, además, que era bien parecido. Le cosieron un traje a la medida y lo presentaron ante la comisión del proyecto HS. A nadie le cupo la menor duda. El hombre, en verdad, era el hombre. Tenía 33 años. La edad de Cristo, precisó el alcalde. 2. José González y González había llegado a las costas del país 24 años atrás, en compañía de su señor padre, el carpintero Manuel González Matienzo, y de Regla, una hermana mayor. Después de un complejo período de adaptación, la familia estableció residencia definitiva en el barrio latino de la gran ciudad. Allí estaban como en casa. La misma Virgen, la misma música, la misma comida, la misma mierda. Por esas cosas de la vida, en 1974, el entonces aprendiz de carpintería José González mató a un hombre en defensa del amor. Oh sí, que es una legítima manera de matar en defensa propia. Ese día, complicado, estaba en un rincón del Parque Central convenciendo a la pecosa Betty Loren de que el sexo no era necesariamente un pecado, cuando 3 jóvenes ricachones y malparidos pretendieron abusar de la muchacha. González se les enfrentó sin miedo y mató de propia mano a uno de los agresores. Sin embargo, no pudo probar su inocencia ante los tribunales federales. Y fue condenado. Acababa de celebrar sus 17 años cuando entró por primera vez a una celda de la cárcel. La cárcel metropolitana, ese enorme edificio gris, en el cual iba a cumplir el doble de la tarde, en el que la comisión del proyecto HS le propuso reducir su condena a cambio de ser conejillo de indias para un experimento. Vestido con chaleco antibalas y corbata a listas azules, subía a un camión del Ejército Nacional, al que escoltaban 12 motociclistas silenciosos. Durante las 3 horas que el convoy demoró en vencer el tráfico de la gran ciudad, el cubano hizo lo imposible por pensar exclusivamente en las pecas de lenteja de Betty Loren, pero no pudo. 3. José González y González supo que había llegado a su destino cuando, de pronto, se abrió ruidosamente una sólida puerta metálica y descubrió ante sí una reja. Una reja de barrotes aún más gruesos que los de su cárcel anterior. Casa nueva, vida nueva, le dijeron. González avanzó un par de pasos, como si se asomara al borde mismo de un precipicio. El alma le volvió al cuerpo cuando, al otro lado de las rejas, vio pasar a un niño con un globo de colores en la mano. En ese preciso instante, un miembro de la comisión del proyecto HS develó ante su jaula una tarja de bronce donde podía leerse bien claro: Homo sapiens, y entre comillas, el apellido González. Las luces de las lámparas lo dejaron ciego. La prensa quería reportar al mundo la noticia. El reo número 54321995-67 había sido llevado al gran zoológico metropolitano para ser expuesto como ejemplar único de la criatura más perfecta de la creación, el hombre. El proyecto HS se proponía, por una parte, hacer del zoo el más completo del mundo, pero por otra, demostrar que en condiciones ideales, como esas, el hombre era capaz de vivir más de 100 años sin grandes dificultades. Es decir, aproximadamente, la edad que tendría el cubano González cuando saliese en libertad, luego de cumplir como animal
3/4 de siglo en cautiverio. Todo había sido previsto, hasta en sus más mínimos detalles. La jaula, por ejemplo, estaba al final de la galería de los simios, como prueba irrefutable de la evolución de la naturaleza, y había sido decorada con buen gusto, acorde al criterio de presentar a cada especie en su hábitat natural. Tenía, por tanto, una chimenea, un reloj de cuerda, un cómodo butacón de cuero, una pequeña alfombra roja y un librero con las obras completas de Oscar Wilde. Las paredes del fondo y de la derecha estaban recubiertas con tablas de cedro duro. La de la izquierda, al igual que la del frente, era de barrotes, de tal manera que la celda del Homo sapiens se comunicaba directamente con la de Cuco, su vecino el orangután. González se sentó en el butacón y estuvo sin hablar, hasta que, desde la rampa de los camarógrafos, un fotoreportero de muy mala leche le preguntó en voz alta si en esas penosas circunstancias prefería un cucurucho de maní o una mano de platanitos. «El coño de tu puta madre», dijo González en buen cubano. 4. Al principio, el público se sintió confundido. No era para menos. Algunos turistas pasaban de largo sin reparar siquiera en la jaula del hombre. Otros se detenían para decirle alguna frase de burla o lanzarle unas semillas de cacahuate. Esto es el Homo sapiens González. Sin embargo, poco a poco, fue despertando más interés. Al primer mes de exposición, el Departamento de Estadísticas advirtió una curva ascendente de visitantes. Muchos querían retratarse ante la jaula, con el hombre de fondo, o comprar alguna calcomanía para pegarla en los cristales de los automóviles. Yo estuve con el Homo sapiens. No obstante, a pesar de los éxitos aparentes, los veterinarios estaban preocupados. El Homo sapiens parecía sufrir una profunda crisis depresiva. Los psicólogos recomendaron un tratamiento de estimulantes, pero no rindió los efectos esperados. González seguía melancólico, sin reaccionar a los reclamos de los espectadores. Por muy tentadora que fuera su dieta alimenticia, se negaba a probar alimento. El semblante comenzó a oscurecérsele con la sombra de una barba pendenciera. Perdió varios kilos de peso. Los trajes de su ajuar le quedaban tan anchos que parecían robados a otro cuerpo. Horas enteras se pasaba en cuclillas, con el rostro escondido entre las manos, ajeno al circo que se levantaba en torno suyo. Solo supo que alguien lo quería la tarde de primavera en que una anciana bondadosa le lanzó por entre los barrotes un periódico del día. «Gracias», dijo González, y sonrió por primera vez. 5. La única oponente del proyecto HS era la prestigiosa zoóloga Marlene J. Weber. Marlene J. Weber Epstein estuvo en contra desde antes de la elección del modelo, cuando sus colegas discutieron la posibilidad de subirle la parada a todos los zoológicos conocidos, con la inclusión de un animal que, hasta el momento, solo David Garnett, amigo de Virginia Woolf, se había atrevido a enjaular literalmente en las páginas zoológicas de una novela memorable, pero olvidada. Como no le hicieron el menor caso a sus argumentos, Marlene J. Weber Epstein decidió enviar un informe al Ministerio del Ramo con copia para la dirección del Grand Zoo, en el que detallaba punto por punto su punto de vista. Consideraba, cuando menos una estupidez, por no decir una salvajada, enclaustrar a un ser humano en una pajarera. La pasión de su cólera le alcanzaba para odiar sin atenuantes al propio González, a quien responsabilizaba por haberse prestado a desempeñar el rol protagónico en aquella comedia triste. Del Ministerio del Ramo ni siquiera obtuvo un acuse de recibo. La dirección del Gran Zoo, justo es reconocerlo, fue más consecuente. Por órdenes superiores, la zoóloga fue designada a la sección de reptiles venenosos, con el claro propósito de mantenerla lejos de la galería de los simios y de cuanto se relacionara con el proyecto HS. Su esposo, el próspero vaquero Walter Weber, le recomendó prudencia, pero ella desatendió sus consejos. Iba a llevar el asunto hasta el mismísimo final, y lo haría en nombre de su abuelo Joseph Epstein, un pobre comerciante judío que había muerto en un campo de concentración de Varsovia, por el único delito de pertenecer a una raza supuestamente inferior. Walter Weber
Le dijo que Dios había recomendado a los hombres que se amaran los unos a los otros, pero ella le recordó a Walter Weber que el propio Hijo de Dios no había dudado un segundo en dar de latigazos a los mercaderes que se convirtieron en el templo sagrado de su padre en una cueva de malditos ladrones. Marlene J. Weber Epstein decidió que tendrían que oírla, a las buenas o a las malas. Cuando vio por primera vez al Homo sapiens, le dijo a quemarropa: «Te voy a hacer la vida un infierno». 6. Sin embargo, poco pudo hacer por aquel entonces, porque el segundo mes de exposición, la fama de José González y González no solo se había alcanzado una gran resonancia en la ciudad, sino que, gracias a un buen manejo de la propaganda y marketing, había conmovido al país, desde los hielos polares del norte hasta la frontera sur, allá en la cintura misma de los trópicos. Por ejemplo, Marcel F. Dupont, un modisto de estirpe, le donó su próxima colección de verano para que exhibiese sus nada discretas playeras en la vitrina de aquella novedosa boutique, y un carísimo restaurante florentino anunció públicamente el compromiso de alimentarlo de por vida. Tan seguros estaban sus accionistas de que el negocio sobreviviría más de un siglo en la preferencia de los clientes. A la hora del almuerzo, sin faltar un solo día, un cocinero de la casa destapaba a ojos vista la humeante bandeja de espaguetis a la boloñesa, al tiempo que proclamaba a viva voce las recetas de la cocina italiana. En contra o a favor se pronunciaron los pacifistas, los activistas de los derechos humanos, los partidarios de importantes grupos ecologistas, los funcionarios de Amnistía Internacional, los hombres de izquierda, los de derecha o los de las letras. Las feministas fueron las que más alto tocaron las trompetas de protesta e hicieron del caso una bandera de lucha. ¿Por qué putas un hombre y no una mujer iba a representar a los seres humanos? Sin embargo, el proyecto HS siguió adelante, acorde a lo previsto por sus entusiastas promotores. Los colegios llevaban a los alumnos a la galería de los simios, para que vieran de cerca al único animal que ríe, al único animal que sueña, al único que llora. «Es muy peligroso», aseguraban las encantadoras guías del zoológico. «Por eso lo tenemos entre rejas». 7. Era como si el hombre se estuviese viendo por primera vez a sí mismo. Científicos de los 5 continentes se dieron cita en la gran ciudad para estudiar al Homo sapiens y descubrir, anonadados, que era una criatura maravillosa y fascinante. Los periódicos multiplicaron una noticia propia de telenovelas. El hombre tiene corazón. La prensa escrita, la radial y la televisiva incluyeron en sus reportajes entrevistas a los familiares del Homo sapiens. «La Virgen del Cobre está con mi hijo y yo estoy con la Virgen del Cobre», dijo en primera plana Manuel González Matienzo, a quien el Departamento de Estado acababa de regalar una carpintería de lujo. «Siempre dije que Joseíto llegaría a ser un hombre importante», aseguró con lágrimas en los ojos Regla González, luego de depositar en una agencia bancaria el cheque con las donaciones de los muchos admiradores de su hermano. 8. Marlene J. Weber no quería reconocerlo, pero había comenzado a sentir compasión por el antropoide. Consideraba la lástima un sentimiento confuso y traicionero. La lástima ya le había hecho dar un par de pasos en falso. Por lástima se había casado sin amor con Walter Weber, y por lástima había fingido ser feliz ante sus 3 hijas. Las mañas de la misericordia volvían ahora a complicarle la vida. A pesar de que se lo tenían prácticamente prohibido, y a pesar también de sus rígidos principios, ella se había acercado alguna que otra vez a la jaula para conversar con González. El cubano le contó de su padre, Manuel González Matienzo, el mejor carpintero del mundo, y de los 7 hijos varones de Regla, su hermana mayor, a quienes únicamente conocía por foto. Por último, le relató la historia del muerto que cargaba sobre su conciencia, y ella le creyó cuando le dijo que había matado en defensa de la pecosa Betty Loring, y por tanto, en legítima defensa de la felicidad. Marlene J. Weber intentó poner en orden los desórdenes de su corazón, y en un rapto de extrema lucidez, comprendió que no era exactamente lástima, sino un cariño extraño, lo que sentía por él. No dijo una palabra a Walter Weber,
porque Walter Weber hubiese sido capaz de compartir una pena ajena. Pero a partir de ese momento no pudo quitarse de adentro el ronroneo felino de la duda, y esa duda persistente comenzó a quemarle el alma a fuego lento, que es como mejor se cuece el amor. ¿Puedo ayudarle en algo?, se atrevió a preguntarle una vez. Consígame rábanos para la ardilla Lelé, pidió González. 9. La ardilla Lelé solía visitarlo al atardecer, cuando ya el público se había marchado, y a él le gustaba alimentar esa amistad con cáscaras de fruta fresca. Porque lo peor no eran los días. Con el tiempo aprendió a ignorar a los espectadores y a desempeñarse con notable desenvoltura. Lo peor eran las noches. El zoológico se convertía entonces en una jungla de verdad, en el ombligo mismo de la gran ciudad. El rugir de los leones distantes, los bostezos de los hipopótamos, los suspiros de los pandas, los pedos infernales de su vecino el orangután, conformaban un coro inquietante, más triste aún que los ruidos nocturnos de su antigua cárcel, donde de rato en rato se escuchaban los calipsos de algún preso jamaiquino o los tangos de algún ladrón de Buenos Aires. Nada comparable a aquellas jornadas salvajes en el zoológico, solo en alma, cuando trataba en vano de recordar las pecas de lentejas de Betty Lodge. Una de esas madrugadas heladas, soñó que Marlene J. Weber le llevaba rábanos frescos para la ardilla, y al despertar tuvo la corazonada de que le iba a complicar la vida. ¿Y de qué manera? Con las ansias de un amor castigado por la propia vida. Gracias a Dios que existía Nelson Calcines Jr. ¿Les está gustando? 10. Nelson Calcines Jr. era el encargado de limpiar la galería de los simios, desde la jaula de Fifi la chimpancé hasta la suite del Homo sapiens, pasando por la siempre peligrosa aventura de recoger en una pala las rocas de caca de Cuco, el orangután. Había nacido en San Juan, Puerto Rico, pero muy joven había viajado a la gran ciudad en busca de fortuna, contratado como maromero en un circo de dudosa moralidad. Todo para acabar limpiándoles el culo a los monos, le dijo al Homo sapiens la noche de luna llena, que le contó la historia del interminable naufragio que había sido su vida. Luego de 3 décadas en el zoológico, vivía en un cuartucho de azotea del barrio latino, en compañía de Pariente, un gato vagabundo, ya retirado de las lides callejeras, que había perdido el ojo derecho en un duelo de amor. Nada más, nadie más. A pesar de los pesares, tanta mala fama y tanta mala pata no fue suficiente para impedir que Nelson, a los 50 años de edad, siguiera siendo un hombre bueno. 11. Al principio, el puertorriqueño y el cubano se trataron con la discreta cortesía de 2 desconocidos, pero poco a poco fue naciendo entre ellos un afecto cálido y sincero, afecto que los conduciría en breve a la amistad. Calcines, que sabía de las penas de González, comenzó a visitarlo por las noches. Jugaban al dominó, a las barajas, cantaban sones del Caribe, guarachas de doble sentido. Le traían una cantina comida casera, macho asado, arroz con frijoles, plátanos a puñetazos, porque el prisionero estaba hasta la coronilla de los espaguetis florentinos. Conversaban de diversos temas, en especial de las grandes ligas, y alguna que otra vez Nelson lo paseó por las callejuelas con la secreta esperanza de encontrar una buena oportunidad para contarle lo único que había aprendido en casi 30 años de convivencia entre fieras del zoológico. Escucha, el hombre, amigo José, es el único animal capaz de sufrir en lugar de otro, le dijo por fin la noche de luna llena que alargaron la caminata hasta el estanque de los patos. Esa misma jornada de confesiones, con los astros por testigos, González le dijo a Calcines que nunca había hecho el amor con una mujer. La vez que más cerca estuvo de los misterios del sexo fue aquella medianoche enredada en que había tenido que acuchillar a un hombre para salvar a la pecosa Betty Lodge. Ahora creo que me jodí, porque si no me traiciona la memoria de lo que es el amor, yo amo a Marlene tanto o más de lo que amé a Betty Lodge. Jodido, amigo, le dijo al amanecer, ya de regreso a la jaula, mientras le acariciaba la nuca a la ardilla Teté. Puta vida, hermano, dijo Nelson. 12.
Marlene J. Weber Epstein se sentía enjaulada entre las cuatro paredes de una angustia tan impertinente que ni siquiera le dejaba disfrutar la suerte cara de tenerlo todo en este mundo. Todo, menos la suerte de la felicidad. Nunca antes había pensado tanto en sí misma, y de pensar tanto en sí misma, llegó a la conclusión insoportable de que su vida era una lujosa porquería. Y comprendió más, mucho más. Comprendió que en este mundo hay otras prisiones sin rejas de donde resulta muy difícil, cuando no imposible, el escapar. La cárcel de la desconfianza, o el calabozo de la indiferencia, o la galera del desamor, o la mazmorra de la soledad. Tú elige. Y concluyó que tenía todo el derecho del mundo de romper en pedazos aquella jaula de oro. 13. Fue por esa época que Marlene J. Weber Epstein se llenó de valor y visitó a la muchacha por la que José González y González se estaba pudriendo en vida. La pecosa Betty Loren trabajaba de camarera en una cafetería de Caminos, atendiendo de día a los camioneros y amándolos barato por las noches en el vagón de una rastra abandonada. Había, sí, cómo no, oído hablar del tal Mr. Sapiens, e incluso se atrevió a contar 2 chistes groseros que había escuchado el teniente de la patrulla, pero jamás le pasó por la cabeza que se trataba de aquel mismo muchachito que, una vez, ¿cuándo fue?, había matado a un hombre. ¿A quién? Por una tontería. ¿Cuál? Marlene se cargó de paciencia y le reveló el objetivo de su visita: pedirle a la pecosa Betty Loren que ayudase a su antiguo novio a sobrellevar la soledad. La camarera no la dejó terminar la propuesta. Váyase con su música a otra parte, dijo, y no quiso saber nada más del asunto. Esa tarde inútil, en aquel frío cafetín de amigos, ciega por la cólera, Marlene J. Weber Epstein se sorprendió a sí misma diciendo que ese hombre, del que tanto renegaba la muchacha, podía ser feliz a cualquier mujer. ¿Me escuchas? A una mujer, a cualquiera. ¿A una mujer como ella, por ejemplo? 14. Ya para entonces, González se había puesto de moda. Las encuestas lo reconocían como el ciudadano más célebre del planeta, y sin duda, uno de los más influyentes. Ser humano fue la consigna que movilizó al mundo en una cruzada esperanzadora que hubiese resultado muy justa, de no haber sido en su origen una farsa. Las ciudades estaban inundadas con carteles y leyendas referidas al ilustre personaje. Los noticieros de la noche abrieron un espacio especial del mismo corte que la sección meteorológica, para mantener informada a la población del estado de salud de González, qué había cenado, la calidad de sus heces fecales, la temperatura de su cuerpo y las pulsaciones rítmicas de su corazón. Las universidades laicas convocaron en sus cursos de verano a una reflexión materialista sobre la evolución de las especies, y las universidades cristianas, nada perezosas, aprovecharon la ocasión para volver a colocar sobre el tapete el bíblico triángulo entre Adán, Eva y la serpiente. Entre clase y clase magistral se vendían como merengue camisetas con la imagen computarizada del mandril. Las teorías más disímiles encontraron eco seguro entre los incontables humanistas de café con leche que florecieron como la hierba mala en cada esquina. El colmo fue que el audaz propietario de una fonda de quinta categoría anunció que su comercio cambiaba el nombre de La Cuna por el de La Morgue para ofertar a buenos precios un sabroso guiso de carne humana. Cuando las autoridades fueron de inmediato a clausurar el negocio, alertadas por los iracundos vecinos de la fonda caníbal, descubrieron que desde hacía varias semanas ya se ofrecía el servicio a domicilio, moralmente protegidos por la astucia cocinera de vender gato por liebre y comercializar carne de cuatí a falta de donantes propicios. 15. Otros zoológicos, tentados por el éxito, colocaron seres humanos en sus galerías, pero fue un rotundo fracaso. La gente quería un González de pura sangre. Se ofrecieron sumas millonarias por un descendiente del antropoide de la gran ciudad. Las reinas de belleza se presentaron a convocatoria para encontrarle pareja. Fue un espectáculo bochornoso. Frente a la jaula de su hijo, Manuel González Matienzo construyó la pasarela, por donde desfilarían sus posibles nueras. El carnaval duró 8 largas horas,
porque los veterinarios del jurado debían tener en cuenta requisitos no solo estéticos, sino además genéticos. Poco importaba que el mico consiguiera una bella pareja. Para ellos, lo decisivo era un cruce biológicamente perfecto. Si difícil fue encontrar la candidata ideal para la cría, que resultó ser una gordita fea, pero con una salud de hierro, más difícil aún resultó aceptar las conclusiones del experimento. Los hombres no se dan en cautiverio, dijo el vocero del Gran Sur, por culpa de ese trasto inútil que llamamos corazón, apuntó, no sin una ironía, el comentarista de una emisora radial. ¿Qué les parece? 16. Regla González dio un paso al frente y llegó a ofrecer a alguno de sus 7 hijos para que fueran expuestos en los zoo del mundo. Llevan sangre de Joseíto, dijo a la prensa con desmedido orgullo. Son el mismo perro, pero con diferente collar. El ofrecimiento fue rechazado por miserable. Bueno lo bueno, pero no lo demasiado. Entretanto, los partidos tradicionales y los no tradicionales se disputaban al descaro su militancia. Sabían que González significaba un imán de irresistible popularidad. Su nombre llegó a ser mencionado en las listas de posibles aspirantes a la presidencia del país. Pocos dudaban de su arrasador triunfo, si por esas veleidades de la vida se lograba introducir los cambios pertinentes en su vetusta constitución. Sus enemigos, que para entonces eran menos que sus admiradores, pero mucho más poderosos, tuvieron muy en cuenta la trascendencia de semejante maniobra política. Que un latino llegara a ocupar la silla presidencial era un precio demasiado caro que ellos no estaban dispuestos a pagar. Muchos, Walter Weber entre ellos, pensaron que el cubano había ido muy lejos en sus aspiraciones y propusieron anticiparse a los acontecimientos. Hay que cortar por lo sano, dijo Weber. Lo que nadie sabía, salvo Nelson Calcines Jr., era que González estaba dispuesto a cambiar los estorbos de esa gloria pasajera por el amor de Marlene J. Weber. 18. Y lo que ni Nelson Calcines Jr. sabía era que Marlene también había llegado a querer a González. Su corazón había transitado por el tortuoso camino que comienza en el odio, sigue a la lástima, de ahí a la simpatía, luego al cariño para arribar victorioso al cielo del amor. Ella estaba presente el día que un fanático quiso disparar contra el Homo sapiens. Llegó una tarde cualquiera, a la hora de más afluencia de visitantes, y disfrazado con turbante y túnica naranjas. Iba descalzo para no hacer ruido, según declaró, luego a los interrogadores, y llevaba espejuelos oscuros para que no le descubrieran las ganas de matar a José González. Los pocos que repararon en él, entre ellos la anciana bondadosa que le traía siempre los diarios, contaron a la prensa que lo habían confundido con uno de los tantos peregrinos errantes que pedían milagros al Homo sapiens. Luego, se dijo que era un loco peligroso que se había fugado esa misma mañana de un manicomio de las afueras. Pero Marlene J. Weber tuvo la sospecha de que se le había querido echar a tierra arriba al incidente. Ella dio la voz de alarma cuando vio al del turbante abrirse la túnica y desenfundar la pistola. Y aquella voz inesperada debe haber influido en los nervios del agresor, porque el proyectil desvió su trayectoria y le partió el pecho al orangután. Cuco se desinfló sobre el mar caudaloso de su propia sangre y González salvó milagrosamente la vida. Supo así que Marlene también lo amaba. Lo supo por el grito. Con el tiempo había aprendido a identificar los alaridos de las hembras en celo. Lo supo también por el fulgor violeta de sus ojos. ¡Te quiero!, gritó la zoóloga al ver que 4 policías lo arrastraban celda afuera para ponerlo a buen resguardo. Mas, solo la escuchó Nelson Calcines Jr. «Puta vida», dijo. 19. A partir de ese momento, el puertorriqueño se convirtió en el enlace de aquel amor, más que difícil, imposible. Luego del frustrado atentado, nunca se supo si fue o no un intento de asesinato político, las autoridades redoblaron las medidas de seguridad. Se amplió la recámara de González en la jaula del difunto Cuco, en la cual se hizo colocar el siguiente letrero: Eslabón perdido.
y se atornillaron tapias de cristal transparente para alejar al público una docena de metros. Se levantó una garita de observación en un ángulo estratégico de la galería, con un guardia durante las 24 horas del día. Llegar a González era poco menos que una hazaña. Un rígido sistema electrónico controlaba a los que, por estrictas razones de trabajo, debían relacionarse como el Homo sapiens. Al restaurante florentino le fue retirado el permiso y el propio Su se hizo cargo de su alimentación. Aún faltaban 74.000 jornadas para el término del proyecto HS, es decir, unas 52.125 cenas por cenar, sin incluir otros tantos desayunos por desayunar. Y se impartieron órdenes estrictas para garantizar su éxito. Solo Nelson Calcines Jr. entraba y salía de la jaula con absoluta naturalidad, seguido por Lele, la ardillita juguetona. Ni los centinelas de las garitas, ni los policías de la entrada, ni los controladores de rayos X repararon en aquel cero a la izquierda, en aquel hombre común, en aquel animal de manada, en aquel insignificante empleado de overol que, con un escobillón al hombro, pasaba junto a ellos y les daba, vaya costumbre rara, los buenos días. Ninguno de los sofisticados equipos logró detectar que en el forro de la gorra del pelotero Nelson llevaba las esperanzadoras cartas de Marlene, ni supieron jamás que, amarradas con un elástico a la colita roja, la ardilla contrabandeaba la respuesta sin consuelo del Homo sapiens. Hasta un día, el día que José, en complicidad con Nelson, decidió escapar del zoológico, al menos por unas horas, para amar con amor a Marlene. 20. Pero ese mismo día, Walter Weber descubrió las cartas que Marlene guardaba en algún lugar de la casa, y tuvo pruebas de los celos que lo venían atormentando desde hacía demasiado tiempo. Ella no solo no lo quería, sino que además había empezado a odiarlo con el alma. Y como Walter Weber no sabía perder, ni quería aprender perdiendo ante un mono de mierda, decidió que, a las buenas o a las malas, su mujer quedaría bajo las redes de su infalible poder. A la hora del desayuno, le informó que salir de la casa significaría para ella perder el tesoro de sus 3 hijas del alma en un pleito judicial que la hundiría para siempre en el pantano de la vergüenza. En 2 palabras, estaba presa por el delito de amar. La única puerta de salida que le dejó sin cerrojo en la celda del chantaje fue que partiera a las 6 de la mañana del día siguiente hacia Europa, en prematura visita de sus parientes judíos, y que permaneciese allí en la jaula del viejo mundo, hasta que él encontrara la forma más limpia para deshacerse del Homo sapiens. Marlene intentó una defensa desesperada, pero el llanto de sus 3 hijas la derrumbó, por fin, entre las 4 paredes de su impotencia. Lo único que pudo hacer, cuando su esposo partió hacia la oficina del banco, ubicada entre las nubes de un rascacielos, fue llamar por teléfono a Nelson y explicarle lo sucedido. «Dile a José que voy de viaje, y ruégale por Dios que de mí se olvide», y colgó sin esperar respuesta. «Puta vida», comentó el puertorriqueño. 21. El Homo sapiens parecía, ahora sí, una fiera enjaulada. Nelson trató de consolarlo con los argumentos piadosos de la resignación, pero la rabia de González resultaba indomable. Por eso, sin temer a las posibles consecuencias, decidió ejecutar el plan previsto de cualquier forma. Iba a luchar por su amor, que es una legítima manera de luchar en defensa propia. Prometió, como habían acordado, volver antes de las 5 de la mañana, hora en que se efectuaba el relevo de los centinelas. Nelson Calcines Jr., el buen Nelson Calcines Jr., ya no hizo nada por impedir lo que a todas luces parecía una locura. Ocupó el puesto del Homo sapiens y el cubano logró burlar las medidas de seguridad, escobillón al hombro, vestido con el overol de conserje y dando a los centinelas, vaya cosa, las buenas noches. Escondía en el bolsillo las llaves del cuartucho del puertorriqueño y en el corazón las ganas de rescatar a Marlene J. Weber de su jaula de oro. 22. La ciudad había cambiado mucho en los años que él había estado en prisión, pero González supo guiarse por sus instintos entre la jungla de coches veloces, bajo los relámpagos tormentosos de los neones.
Llegó. Del difunto Cuco, el orangután, había aprendido el arte de escalar las rejas, así que la cerca que amurallaba la mansión de los Weber no resultó un obstáculo insalvable. Lelé le había enseñado a subir con agilidad por el tronco de los árboles, y Fifí la chimpancé a columpiarse de rama en rama, por lo cual no le fue muy difícil abrirse paso entre los arbustos del jardín y las sombras de la medianoche, hasta la ventana del cuarto donde Marlene hacía las maletas para su próximo viaje. A puño limpio batió el cristal. A pecho limpio se abrazaron y se besaron en la habitación a oscuras. A plena conciencia decidieron entregarse el uno al otro las 3 o 4 horas que les quedaban antes de que el poder del destino lo obligara a él a regresar al zoológico y a ella a subir a un avión, rumbo a su infelicidad. Huyeron por el alero de la casa, hicieron equilibrios peligrosos por las ramas altas de los árboles y llegaron por fin a la calle, libres. 23. Por primera vez, en 17 años, José González olía a pulmón lleno el aire de la libertad, que es el aire del amor. Estaba tan alegre y tan travieso que por un momento Marlene J. Weber pensó que ambos tenían todo el derecho a crecer y a creer que ambos eran felices. Sin embargo, justo cuando se desnudaban el uno para el otro, un guardián del zoológico descubrió la fuga del Homo sapiens. La noticia se divulgó como llama en la pólvora. Se había escapado el animal más peligroso de la creación. El hombre estaba libre, en la ciudad. Había un hombre suelto en la calle. Un hombre en libertad. El pánico fue total. Los mismos que lo habían admirado, ahora le temían. Los padres cerraron a cal y canto las puertas de sus casas y velaron por el sueño de sus hijos. Los que creían en Dios comenzaron a rezar. Los que no, buscaron sus escopetas de perdigones. Las calles estaban desiertas. Se ofreció una rica recompensa a los que dieran alguna información sobre el paradero de la fiera. Por boca de Nelson Calcines Jr., no se supo de José González y González, por más que lo sometieron a crueles interrogatorios. Fue el colérico Walter Weber, al descubrir la evasión de su prisionera, quien reportó a la policía que su esposa había desaparecido misteriosamente. «La secuestró el mono», dijo con el hígado avinagrado por el celo. 25. Todo lo que el hombre ha inventado para hacerse daño a sí mismo fue puesto en alarma de combate. Divisiones del ejército, unidades de infante de marina, la policía metropolitana, helicópteros de la Fuerza Aérea, buques de guerra. Se tomaron por asalto los aeropuertos, se ocuparon los hospitales y se bloquearon los accesos a las embajadas. Había un hombre suelto en la calle, maldita sea. Un hombre en libertad. Nelson Calcines, ese bello y fiel miembro de la manada, logró huir en un descuido de sus verdugos y fue a buscar a sus amigos. Él era la única persona en toda la ciudad que podía ayudarles a escapar, y ellos, las únicas personas en toda su puta vida que lo habían necesitado. ¿Cómo iba a saber que fue precisamente por el rastro de su dolor que los cazadores dieron con la guarida de los fugitivos? A José y a Marlene los encontraron amándose en el cuartucho en ruinas del puertorriqueño. Un francotirador abrió fuego desde la azotea de un edificio vecino, pero el gato pariente se interpuso por casualidad en la trayectoria de la bala, gracias a lo cual ellos lograron escapar, desnudos, por una ventana del fondo. Desnudos corrieron por los callejones oscuros, como dos ciervos que huyen de una tormenta. Desnudos fueron perseguidos por los carros blindados, por los infantes, por las patrullas de la policía metropolitana. Desnudos, como debe ser, defendieron el derecho de la felicidad. El animal que fuimos era acosado por la bestia rencorosa que hemos llegado a ser. El amor perseguido por el odio. El hombre cazando al hombre. 27. Al intentar vencer la tapia de un edificio, ya sin aliento, a Marlene J. Weber se le dobló un tobillo. Cuando los perseguidores vieron desde un helicóptero que alguien iba en su ayuda, lanzaron sobre la presa una red y lo entramparon en la malla. Lo levantaron en peso, lo balearon, lo masacraron, lo desmembraron para que no quedara ni un rastro de su ejemplo. El aullido de muerte del Homo sapiens
se expandió por toda la ciudad. Walter Weber lo escuchó allá en su paradisíaca oficina, sembrada en la cumbre de un altísimo rascacielos, y Walter Weber se sintió en el fondo del alma acorralado. Lo escuchó también la pecosa Betty Loren, mientras lavaba los platos sucios tras el mostrador de aquella cafetería de Caminos, y la pecosa Betty Loren tuvo tanto miedo que se le quebró la vajilla en las manos. Lo oyeron los pobres presos de la cárcel metropolitana, encerrados en las jaulas de aquel otro zoológico humano, y los pobres presos de la cárcel metropolitana cantaron a coro, y en su honor, unos salmos generosos. El aullido llegó hasta la carpintería donde Manuel González Matienzo, resignado a su mala suerte, cepillaba los tablones de una caja de cedro, y Manuel González Matienzo tuvo el presentimiento arrasador de que estaba alisando el ataúd de su propio hijo. 28. Cuando los cazadores armaron los pedazos rotos de quien creyeron era el prófugo del Gran Sur, descubrieron que González debía seguir vivo en alguna parte, porque el bueno de Nelson Calcines, ese cero a la izquierda que siempre despreciaron y a quien nunca le respondieron el puto saludo, había sabido morir, desnudo y glorioso, en lugar de la única persona que lo había querido en este mundo. Porque el hombre no es solo el único animal que ríe, ni el único animal que llora. El hombre es, como había dicho el puertorriqueño, una noche de confesiones, el único animal dispuesto a sufrir por otro. 29. Nunca se supo, o si se supo no se dijo, qué fue de José y de Marlene, pero se supone que por fin lograron confundirse en la muchedumbre que salió a las calles al día siguiente del episodio, como si no hubiese sucedido nada grave en la ciudad. Por un tiempo, relativamente breve, se especuló sobre la hipótesis de que los amantes aún estuviesen vivos entre nosotros, escondidos en algún rincón del universo. Pero luego, la vida volvió a su curso normal y los hombres se olvidaron una vez más del hombre. Fin. Espero que les haya gustado esta narración. Voy a irme al chat. Un montón de comentarios en el chat. Vamos a ver. Gracias a toda la gente que nos está acompañando. Vamos a ver sus comentarios. A ver si alguien está comentando algo sobre lo que acabo de leer. Buenas noches, Lupislu, qué gusto saludarte. Qué bueno que andas por acá. Pues nada, están comentando entre ustedes. Bueno, pues hasta aquí esta narración del Homo Sapiens. Espero que les haya agradado. Y bueno, dejo la reflexión para cada quien. Y pues con esto terminamos una semana muy particular en la cual se movieron muchas fibras. A más de uno se le movieron el tapete en varios aspectos. Y definitivamente qué avergonzado me siento de ser humano y de vivir en un mundo entre humanos. Siento mucha vergüenza de eso y bueno, pues es lo que hay y pues nada, afrontarlo. Que tengan buena noche y esto fue La Caja de Cuentos. No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré.